Okay, hello everybody, big welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for read the versicle for this week. For beginning the class, remember we have to read the versicle and talking about the word. In this case, is one word is wisdom. Wisdom is the word. Proverbs 2:6 say to us, "For the Lord gives wisdom. From his mouth come knowledge and understanding." This is according to the New International Version. One more time. "For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding." Okay, for today, we are going to search the word wisdom. Remember, the word for this week from the versicle is wisdom. Okay, let's take a look for wisdom in dictionary.com. Remember, dictionary.com is a great website, and when you can find the meanings or the definition for the words in English. In this case, we can take a look for the pronunciation. If we go to the IPA system, we are going to notify that we have two syllables for this word. The first one is with the W, the I, and the S. And this is like whiz, with short E, whiz, Remember, it's not E, no, it's okay? Whiz. Is the stress, syllable. This is the stress syllable. And then we have the second one. The second one syllable is conformed by the D, the O, and the M. D, O, and M. And for the O, we have to use the schwa. It's the schwa zone. It's like dum, wisdom. Okay? And here we have two syllables. Okay, and pay attention, but because the first one is the stress. This is the stress syllable. This is the stress syllable, and the second one is the weak. Is the weak syllable, and we say like wisdom. This is the word wisdom. Okay, well, and remember we can take a look according to the phonetic respelling, and we are going to find something like this: wisdom, like for the pronunciation according to that schwa zone, with the schwa, wisdom. Remember, this is the word, and in Spanish, the meaning for wisdom is sabiduría. Okay, well, for today, that's gonna be all about the versicle. And now we go to our material in about present participle. Remember, present participle is not a verb tense, it's a verb form. Okay, let's go to here. As you remember, yesterday we were talking about the different explainings or ways that we can make the ing form for the verbs and the different rules. Okay, here we go with this one. Let's see. Okay, remember, a big difference between American English and British English is in this verse that at the end of the verb, we are going to find one vowel. It could be A, E, I, O, U, and the L. One vowel and the L, okay? And we have to duplicate that the L, the consonant, and add ing. This is the rule for United Kingdom English. In other words, to British English. They say, okay, that in this case is travel in infinitive way, but you are going to say for present participle, for gerund, or maybe ing form, you are going to say traveling, but you are going to write for the spelling with double L. You have to use double L. Instead of this, we have the American English. In the American English, we have that pronunciation for travel is the same. Traveling is gonna be the same. But there is
we get one difference according to the writing. When we are going to write this word or in the spelling, we are going to use just one L. This is according to the American people. Is traveling with just one L. Okay, and then we have the number 5, the verbs ending in Y, just have ing, like play, playing, study, studying, and carry, caring. We don't have to do anything else. Just to add ing when the verbs end in a Y. Okay, but there is something interesting because we have to pay attention because there is some words we can thinking that these words are verbs, but it could be two nouns, like nouns. For example, we have fishing, okay, fishing, writing, and we have some adjectives with the ing forms, boring and mesmerizing. Okay, let's take a look. Let's take a look for these words according to the dictionary. Let's see. We are going to return to the browser and we are going to write here about fish, fishing. Okay, and go to the definition for fishing. Okay, according to this, the IPA is with the short E is not long, it's a short E, fish, fishing. Okay, but in this time, we have to pay attention for that definition. Okay, this it's a noun. This is the noun. Is the act of catching a fish. Or maybe it could be that technical, occupation, or the version of catching fish. And here we have condition of catching fish, and archaic form is like an old way form, a place or facility for catching a fish. Okay, like a fishmonger currently. But that's all. That's all about this word. It's one word with ing form, but it's just a noun. It's just a noun. It's not a verb. It's not a verb. We can think, okay, is an action. No, it's not an action. It's the noun. Okay, I'm going to explain this in Spanish. Forget it clearly. When we say fishing, okay, la pesca. No es pescar, no es la acción de pescar, es la pesca. Entonces, hay palabras que tienen el ing que no necesariamente son verbos, sino que son, en este caso, sustantivos o nombres. Si vamos al otro que está en el material, aparecía writing. Okay, en el caso del writing, okay, writing, what do we have here? It's a noun, the act of a person or thing that writes. This is the action, and this is the noun. Okay, it's a noun, and all this is what we are going to find. According to the British, it's just a noun. It's just a noun. Okay. Aquí es donde nos podemos confundir un poco, ¿ya? Porque a pesar de que existe el verbo write, como escribir, cuando vamos a la definición de writing, aquí vamos a encontrar que este es un nombre, es para referirse a la escritura, y no tanto a la acción, Entonces, hay algunos verbos que tienen esa situación. Y hay otros que funcionan como adjetivos. Como por ejemplo, teníamos ahí boring. No sé si recordarán del tema con el que cerramos el nivel básico cuando veíamos los adjetivos comparativos y superlativos. Habían muchos adjectives que tenían el ing y decíamos, mire, para hacer los comparativos o los superlativos de estos adjetivos, no es necesario
ni agregarles ER, ni agregarles EST. Simplemente vamos a usar more y the most. More boring than most boring. Son adjectives, ¿vean? Es un adjective. Entonces, como adjetivo, esa palabra no funcionaría, no iría en el sentido de aburriéndose o aburriéndome. No, simplemente aburrido. Entonces, no todo lo que lleva ing es un present participle o lo que vendría siendo una forma en gerund. Pueden ser a veces nombres para referirse a cosas, ¿verdad? A la actividad propiamente, no a la acción, sino a la actividad de hacer algo. Por ejemplo, a estos sustantivos, ¿cómo distinguiríamos que son sustantivos de verbos? Bueno, que se les agregaría el artículo the, the fishing, la pesca, the writing, la escritura, okay, the writing on the wall, escritura en la pared. Y los adjectives, ¿cómo vamos a distinguir que boring o mesmerizing son adjectives? Bueno, por la posición en la que van a estar en la oración, que nos van a describir algo acerca de un nombre. Ok, sin embargo, lo que sí nos dice es que se siguen las mismas reglas que hemos visto para los verbos, ya sea si queremos formar sustantivos o si queremos formar lo que serían los adjetivos, porque por ejemplo, bored, que es de aburrido, bored, pues se convierte ¿qué es el aburrimiento, digamos? Se convierte en boring, algo aburriéndome, aburrido, bored, boring. Es la misma regla. Cambiamos la I por ing, boring, ¿ok? And fish, termina en SH, ing, right, eso es lo que terminan en I. Cambiamos la I por ing. Son las mismas reglas, pero no son para formar verbos. No son verbos en este caso. There are the verbs. It could be, ing could be maybe a noun, maybe adjectives, or maybe a verb. Okay, go to the third form. Tenemos una tercera explicación. Present participle. We are going to use the present participle for forming the continuous tenses. Okay. And Spanish, in this case, in Castellano, is the gerund. And we have two examples. I was reading is in the past. What say to us in the past? Okay, the verb to be was. I am reading is simple present in this moment. I am reading. Okay, but if I say I was reading, that is the past. Maybe it could be yesterday. Okay, I was reading yesterday. I was reading. Is it for the past? And we have here one in present progressive. They are logging. But we can say they were logging in the past. They were logging. They will be logging for the future tense. Remember, en este caso, para los tiempos progresivos o para los continuos o progressives, tenemos que para el present, lo único que debemos usar es el to be en su forma am, is, or are, according to the subject. And for the past tense, for the past progressive tense, we have to use, maybe it could be was, or maybe were, was or were. And for future progressive, we have to say will be for all the subject pronouns. I will be, you will be, he will be, she will be, it will be, they will be, we will be. Okay, for all is will be. This is the thing. Si se quiere resumir los tiempos progresivos, basta con saber que debemos utilizar los pronombres personales, si es en pasado, con el I, el he, el she, el it, usamos was, el you, el we y el they, usamos were para el to be. Si es en presente, ya sabemos que con el I es am,
Con el he, el she, el it es is. Con we, they y you es are. Y para el futuro es el más sencillo. Es el más fácil porque para todos vamos a usar will be. Entonces a estos solo les debemos agregar un verbo en ing, un pronombre más un verbo en ing y ya tenemos una oración básica en cada uno de los tiempos progresivos del inglés, ya sea pasado progresivo, presente progresivo o futuro progresivo. Venimos de estudiar el presente progresivo. Así como el presente progresivo, decíamos, mire, este lo vamos a utilizar en situaciones que están ocurriendo en este preciso momento o acciones que van a ocurrir en un futuro cercano y que estamos seguros que van a ocurrir. Así también estas se utilizan, ¿verdad? El pasado progresivo para ciertas situaciones en especial. Igualmente, el futuro progresivo en ciertas situaciones en especial. Entonces, sabiendo ya esto, si yo domino las formas ing, pues ya prácticamente tengo la mitad de lo que son los tenses que tienen que ver con el continuous tense o progressive tense. Ok, but here we have, ok, pero esto es para cuando lo usamos como verbos, como read, reading, log, logging. En esos casos, ahí aplicaría en ese sentido. En cambio, en los que tenemos acá, ya vamos más a los adjectives. Ok, regálenme un par de minutitos, permítanme un segundito nada más. Ok, let's continue. Continuemos. Bueno, tenemos por acá el uso de adjectives. Take a look for this. That is very funny. That is very funny. Ok. Funny es un adjective. Ahora vamos. The book is interesting. Interesting. Ok. Este termina en ing, pero no es un verbo. De hecho, las oraciones, si las vemos acá, el is nos está indicando que es simple present. Son oraciones en presente simple. Entonces, por lo general, cuando usemos las formas ing para lo que son adjectives, recuerden que un adjetivo describe a una cualidad de un nombre. El adjetivo describe una cualidad de un nombre. Entonces, en ese sentido, debemos de saber distinguir que en esta parte no es un adjetivo, es un verbo en gerundio o en presente participio. Igualmente acá. Y en este, interesting es un adjetivo. Ok, entonces acá lo ideal, diría yo, es aprenderse cuáles son los adjetivos, ¿verdad? Que de hecho con ustedes ya lo hicimos, porque cuando vimos ese listado donde me trabajaron con lo que eran los comparativos, los comparative and superlative adjective, allí aparecían la mayoría de adjetivos que llevan ing y que solo debíamos de agregar more interesting, the most interesting para formar lo que venía siendo los comparativos y superlativos. Ahora ven por qué les decía yo que aquella tarea en donde estaban aquellas tablas que iban como en 3 páginas, ¿verdad? La hicieran no como una homework, sino como una actividad de aprendizaje, una learning activity, porque no solo era para ese tema que estábamos viendo, sino que también de una sola vez nos sirve como para tener un listado o conocer los adjetivos en inglés. Okay, let's continue. Here we have something else. We are going to form the ing to the infinitive. Okay, this is the infinitive to listen. Okay, listening, to hear. Okay, hearing. Well, and here we have the ing form. If the verb ends with the e, we have to it disappear, the e disappear, and then we are going to add ing. For example, come, coming, write, writing. Okay, but remember, in the case for writing, it could be to an adjective. It could be to an adjective. Well, let's see. Here we go.
If the verb has one syllable, and this is with just one vowel, we have to make the dupli for the consonant. For example, we have cut, and double T, cutting, sit, double T, sitting. Okay, if the verb has two or more syllables and the stress is in the last, and the last syllable is with just one vowel, and it ends with one consonant, we are going to use that dupli. For example, admit, admitting with double T. To begin, beginning with double N. But if the verb ends with the L, we have to use that dupli for the consonant. For example, cancel, canceling, impel, impelling. But this is only for British English. Okay, we're going to do something for get it clearly. Let's return to dictionary.com, and now we are going to answer about cancel. Okay, just cancel at first because it's the verb in infinitive way. If we go to this, pay attention because cancel, okay. Remember, these are all the forms. Aquí encontramos todas las formas que el verbo puede tener, todas las formas verbales. El infinitivo, ¿verdad? Que es el mismo presente simple. En este caso, el pasado, ¿verdad? Que este es de los que pertenecen a los verbos regulares, ¿verdad? Que el pasado simple es el siguiente tema que se nos viene y ahí vamos a ver cuáles son los verbos regulares e irregulares para trabajar con el past simple. Y aquí está el ing. Ok, but take a look for this. Aquí no hay double L, just one L. It's just one L. Canceling, just one L. Solo hay una L. Ahora, recordemos que esta primera parte siempre nos hace referencia al American English. Y aquí tenemos una anotación. Ok, it's a verb and we have canceling, or it could be canceling. Okay, pay attention because according to the British is with double L. Eso lo decíamos. Esos verbos que terminan con vocal, ¿verdad? Con la vocal E, es lo que nos dice el material, ¿verdad? Que terminan con la vocal E y que tienen lo que sería la L, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta que de acuerdo a los británicos, a la spelling rules for the British people, we have to duplicate the consonant. Hay que duplicar la consonante. Los británicos, eso es lo que dicen. Los norteamericanos no. Para los norteamericanos basta con poner nada más una. Basta con poner una L nada más. Ok. Y esto con estas, sobre todo con esta terminación, la EL no solo es para el gerundio, sino que también tiene que ver con el pasado, porque si ustedes notan acá, este tiene una L en el pasado simple y esta tiene dos L. O sea, esta regla también se traslapa, por así decirlo, al pasado simple para los verbos regulares, en donde esta combinación, ¿verdad? Se da de esa manera y es porque miren, acá hay un schwa. Entonces, la sílaba tónica es esta. Esta es la sílaba tónica y esta es la sílaba weak. Esta es la stress y esta es la weak. Entonces, como es una sílaba weak, eso implica que tenemos consonantes, dos consonantes y en medio una vocal corta, que es una vocal, digamos, con sílaba weak. Y claro, es el schwa. Miren, no es una E. No es un sonido de E, no es el sonido I, tampoco es el sonido schwa. Cancel, cancel, cancel. Entonces, ese efecto del uso del schwa es por la razón que los británicos dicen que se debe de duplicar.
porque se remontan a la regla de que si hay dos consonantes y en medio una vocal al final, ¿verdad? Y entonces esa es una vocal corta, y recuérdense que el schwa se considera una vocal corta, es una vocal corta, entonces se duplica la consonante. Si vamos más abajo, ¿verdad? En este caso, esta, aparte de ser verbo, nos dice que puede ser un noun. Aquí nos dice, es un noun, puede ser un nombre también, que sería el acto de cancelar. O sea, como cuando nosotros decimos the canceling, la cancelación, podría ser una forma de ver esto. Tiene los dos usos, de verbo y de nombre. Pero más adelante encontraremos la definición de acuerdo a, bueno, aquí está, miren, como estas de estas que generan diferencias, aquí nos explican what the difference between canceled and canceled with the double L. Nos dice pues que tiene que ver con el American English y el British English y lo que les acabo de explicar. Bien, ok, well, aquí tendríamos entonces eso y al final, claro, de acuerdo al diccionario británico, de acuerdo al diccionario británico, tendríamos que es con doble L, ¿verdad? Cuando vayamos a utilizarlo, ya sea para el pasado o para el progresivo. Lo mismo pasa con la otra, ¿verdad? Con la otra palabrita que estaba aquí en el material, que es impel, impel, impel. Termina en L y vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Impel, impel, impelling. Lo que sería una L o dos L, de acuerdo a el punto de vista, ¿verdad? De si es inglés American o si es inglés British. Ok, well, everybody, for tonight, nos vamos a quedar hasta aquí esta noche. Me voy a despedir un poquito antes, pero les esperaré el día de mañana. Ok, everybody, thank you for coming. Thank you for staying with me. Bye, bye, and take care. I wait you for tomorrow class. Bye-bye, teacher. Thank you. Thanks, teacher. See you tomorrow. Until tomorrow. Goodbye.